Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Carlos Holmes Trujillo, el apellido es Trujillo, y Claudia Blum son las nuevas fichas, medio nuevas, en el gabinete del presidente Iván Duque. Medio nuevas porque Holmes ya venía de la Cancillería y ahora asume defensa luego de que Guillermo Botero renunció forzado por el Congreso que lo iba a censurar. Son dos cambios que al final, creo yo, no cambian nada. Y más allá de cambiar la incompetencia probada de Guillermo Botero por la competencia por probar de Trujillo y Blum, no parece que vayan a aportar nada a los problemas inmediatos y grandes que enfrenta este gobierno. Estos problemas son básicamente dos. El primero, un problema con el establecimiento político tradicional. El no tener una coalición mayoritaria en el Congreso había sido difícil, pero el tema había sido sorteado con arreglos puntuales para cada ley. Por ejemplo, como sucedió con la ley de las telecomunicaciones. Además, este gobierno no ha tenido grandes pretensiones reformistas, pero este arreglo se ha vuelto cada vez más difícil de mantener por el control político agresivo que está haciendo el Congreso, que ya le costó el puesto al ministro Guillermo Botero, y porque el gobierno tiene una enorme urgencia de volver a aprobar la reforma tributaria que le tumbó la Corte Constitucional antes de que se acabe este año, en solo 5 semanas de Congreso. El segundo gran problema del gobierno es con los sectores sociales del país. Y aquí cabe de todo, los indígenas, sindicatos, estudiantes y en general una opinión pública cada vez más desencantada con el presidente Duque. La apuesta del gobierno fue la de propiciar un crecimiento económico. Y eso lo ha logrado. Sin embargo, ese crecimiento llegó también acompañado de un desempleo alto y de un clima ciudadano en América Latina de inconformismo que se ha esparcido también acá en Colombia. Y aquí el gobierno sí que se ha quedado corto de respuestas. Y ni Trujillo ni Blum ayudan. Los dos son representantes de la élite vallecaucana, los dos representantes solo de sectores políticos uribistas. Y sobre todo no ha ayudado nada el presidente Duque, de quien estamos conociendo una faceta además de la desconexión. Duque es terco, es muy terco. Hoy no parece querer escuchar. No hay ni una indicación de que esté entendiendo que las cosas no van bien en Colombia, que hay gente genuinamente descontenta y sobre todo no hay indicación de que entienda que para gobernar, para tener liderazgo, hacen falta más que encuentros gremiales y talleres construyendo país. Aquí arranca Zona Franca. Y para tener el pulso político esta noche, a falta de diversidad de género, tengo diversidad partidista y regional. Me acompaña el senador del Partido Verde, Juan Luis Castro, es psiquiatra, médico, es el sucesor de la Casa de Piedad Córdoba en el Congreso de la República. Es un gusto que esté aquí esta noche, senador. Muchas gracias, Daniel, por tu invitación. Siempre gustoso de compartir estos espacios contigo. Otro sucesor. ¿Qué? No estoy diciendo nada. Está bien. Horacio José Serpa, nació en Barranca Bermeja, fue concejal de Bogotá, el concejal más votado de Bogotá, y fue el tercer senador más votado de la lista del Partido Liberal, que se necesitan bastantes votos para eso. ¿Nos acompaña esta noche por primera vez como senador o no? Sí, Daniel, hace ratico no venía por acá, pero muy grato poder acompañarlo en Zona Franca. Lo mismo, chévere tenerlo por acá. Tenemos caras nuevas del Partido Cambio Radical, de la bancada Bayuna, que está celebrando 2 ministerios en apenas una semana. El senador Carlos Motoa de Cambio Radical, abogado, bayuno, fue representante de la Cámara, 2 veces senador. Un periodo en el Senado y un periodo en la Cámara. Ah, o sea, 3 veces senador y... 4 periodos en el Congreso. 4 periodos. Y usted saltó de la Secretaría de Gobierno de Cali Secretaría de Gobierno del Valle del Cauca. Del Valle del Cauca. Teníamos dificultad de orden público y eso fue uno de los temas que afrontamos bien y me proyectó para elegirme representante a la Cámara en el año 2006. Rival político de la casa de Dilian Francisca en el Valle del Cauca. Entre otros. No ganó la alcaldía. No ganamos la alcaldía de Cali, pero tuvimos una buena representación en otros municipios del Valle del Cauca.
A Gabriel Velasco, senador del Centro Democrático, lo sacaron del sector privado y lo montaron en este caballo de la política. Este es su primer ruedo político. Mi primera experiencia política. Empresario también del Valle del Cauca, fue presidente de la ANDI en el Valle, fue vicepresidente de Alquería, senador del Centro Democrático. Un gusto que esté por aquí, Gabriel, por primera vez. No, el gusto es mío, Daniel, y creo que va a ser una discusión profunda. Una discusión profunda. No sé si la política es profunda, pero sí es entretenida. Tenemos nueva canciller, habló hoy por primera vez, esta es Claudia Blum. En relación con Venezuela, seguiremos fortaleciendo al Grupo de Lima para avanzar en la acción diplomática que permitirá crear condiciones para que los ciudadanos del vecino país puedan recuperar la democracia y la libertad. Continuaremos apoyando en forma inequívoca al gobierno interino del presidente Juan Guaidó y la legitimidad democrática que él encarna frente a Cuba. Nuestro país debe seguir demandando la cooperación debida de todos los estados en la lucha contra el terrorismo, cuyos responsables no deben encontrar amparo en territorio alguno. Y de lo que yo leí ahí, se mantiene la línea que había trazado Carlos Holmes Trujillo en la nueva Cancillería. ¿Cómo les cayó la nueva, los bayunos después? Juan Luis, ¿usted cómo le cayó? Bueno, pues lo positivo, yo creo que es la primera vez, pues de que yo tengo memoria, que en el gabinete presidencial hay, creo que, una gran cantidad de mujeres. Diría yo que por primera vez hay tantas mujeres de ministras en un gabinete presidencial. Yo no creo que esto vaya a generar cambios disruptivos sustanciales en lo que venía haciendo el exministro de la Cancillería, Carlos Holmes. Se sigue la misma línea. No creo que esto vaya a producir ganancias o pérdidas. Van a seguir pues en la misma línea de su postura desde la Cancillería, que a mí me parece que es contraproducente, pero pues esa es la línea que ha venido presentando de manera consistente este gobierno. Y a Claudia Blum, ¿usted a quién se la nota? Porque ella pues ha hecho política mucho tiempo, fue cofundadora de Cambio Radical. Estuvo en lo que llevó a Pastrana a la presidencia. ¿Cómo se llamaba? Alianza por el Cambio, ¿no era? Nueva Fuerza Democrática. O sea, pero no es más larga la de Carlos Holmes, pero ella también tiene una larga hoja de vida. Creo que fue más de 10 años senadora, la primera mujer presidenta del Senado. Que presidió Sí, señor, el Senado. presidenta del Senado. Pero ahorita mismo usted se la nota a quién. Yo creo que ella es muy cercana al expresidente Uribe. Y me imagino que fue por sugerencia de él que ella llegó a ese cargo. Sí, es Centro Democrático, definitivamente representa al partido de gobierno. Pero tenemos, como lo decía Daniel, pues un reconocimiento por ella en el Valle del Cauca, y creo que el país también la reconoce como una mujer seria, preparada, conoce el derecho internacional, y creo que es un acierto del gobierno de Duque haberle entregado esa responsabilidad a quien además conoce no solamente la problemática del país, sino que también se ha fogueado en los temas internacionales. Así que creo que es una excelente Pero carta. Carlos, ¿y ese es su corazón bayuno o su corazón de cambio? No, digamos que en el Valle del Cauca tenemos admiración y respeto por Claudia Blum, pero también tuve la oportunidad de conocerla en el Congreso. Entonces sé de sus capacidades, sé de sus calidades, y me parece que es una muy buena acierto del presidente Iván Duque de nombrarla ministra de Relaciones Exteriores. Y de nuevo, en su bancada, digamos que esa es una percepción que comparten otras personas. Yo creo que en el Congreso es de buen recibo el nombre de Claudia Blum. No he escuchado ninguna voz que vaya en contravía de esa pues aquí ya elección. Y no sé si hay otra. Nadie le quita lo preparada, qué bueno que llegue una mujer al gabinete, pero tengo entendido que es una persona que lleva muchos años por fuera de Colombia, ¿sí? Y ahorita en la introducción del programa, pues usted lo decía, Daniel, hombre, el presidente Duque debe acercarse más a las regiones, más a la ciudadanía, la gente debe ver a un gabinete mucho más cercano. Estamos hablando de la canciller, ¿no? Sí, yo sé, maneja los temas internacionales, por supuesto, las relaciones diplomáticas con el mundo, pero hombre, yo sí creo que también se deben tener en cuenta no solamente a personas con tradición o con preparación en el exterior o en cosas diplomáticas, sino que también debe conocer lo que está ocurriendo en Colombia, los fenómenos internos en Colombia. Y ahí me parece que hay una falla.
Yo sacaba este dato y es su cercanía, digamos, con la campaña del presidente Iván Duque. Ella fue una de las aportantes, hace parte de una familia muy poderosa del Valle del Cauca, que es la familia Barberi. Dame el de los aportes. Esos son los grandes aportantes de la campaña de Iván Duque. Iván Duque levantó cerca de 4.000 millones de pesos de aportes privados, pero los más grandes fueron de 80 millones. Estos son los de 80 millones en esa campaña, y ahí está entonces Claudia Blum, está su esposo Francisco Barberi, que es el presidente de Tecnoquímicas, una empresa que hace productos químicos farmacéuticos, pañales y otras. pero póngale una de las 5 empresas más grandes del Valle del Cauca. Y una de las más grandes de Colombia. Una de las más grandes de Colombia. Él es el esposo de Claudia Blum. Su hermano, el hermano de Barberi, Juan Manuel Barberi, que fue vicepresidente de Tecnoquímicas, también puso 80. También puso 80 Carmen Saristizábal, que es la esposa de Barberi. Los otros son los donantes de 80 millones, los grandes donantes del gobierno Duque. Esto es normal, ¿cierto? Y esto es de conocimiento público, pero hay una sensación de que, además de su gran trayectoria en las relaciones internacionales, hay algún tipo de quid pro quo en este nombramiento, Gabriel. No, yo la verdad siento que el presidente Duque primero acierta. Yo creo que Claudia Blum es una persona que es no solo idónea, sino que es una persona proba e íntegra. Y creo que si decide salir, porque creo que es una persona que estaba más allá del bien y del mal, para entrar otra vez a servirle al país, lo hace de manera loable y con el fin de construir y de ayudar a construir un mejor país. ¿Cuántos años tiene ella? No tengo ese dato, no, pero yo creo que debe estar cercano a bordeando los 70, creo yo, 60 y pico. Okay. Porque si me equivoco, no quisiera ofender a la canciller con los temas de susceptibilidades de la mujer, pero yo la verdad lo que siento es que tiene todo el conocimiento, tiene la experiencia. Además, yo sí difiero un poco en lo que se ha venido discutiendo acá, y es que yo creo que ella tiene una capacidad de articulación y tiene la experiencia política, que creo que es una persona que puede tirar puentes para poder generar un mayor diálogo, no solo internacional, sino nacional. Y no es tan cierto que lleva tanto tiempo por fuera, yo creo que llevaba ya más de 1 año y medio, 2 años de regreso en Colombia y, digamos, no en función pública, pero sí pendiente de lo que está pasando en el país. 71 años, es usted muy halagador. ¿Le quitó años? Le quitó. Estuvo bien, entonces. No, pero yo creo que tiene que tener menos de 70. Sí. Wikipedia, ese es un Pero dato de sí, Wikipedia. 71 no podría nombrarse en el gobierno nacional. Hay una de retiro forzoso. No, creo que para ser ministro. Ministros no. ¿No? No aplica. Bueno, me queda la 9 de agosto del 48. Me queda la duda. El tema de... A ver, y no es solamente que haya aportado a la campaña y que seguramente no todos los que aportaron a la campaña les van a dar un ministerio y obviamente 80 millones de pesos en 20.000 millones de pesos que costó la campaña, pero es una representante de un sector privilegiado del Valle del Cauca que tiene alguna interlocución con lo que está sucediendo ahorita en el país. Y yo sé que la canciller no necesariamente necesita esa interlocución. No vamos a decir que María Ángela Holguín fuera una ciudadana del común, definitivamente. O Carolina Barco. O Carolina Barco. Lo que yo creo es que tener privilegios no es lo malo. El problema es si uno ha tenido privilegios, no usarlo en favor de la sociedad para construir, sí sería algo malo. Yo creo que alguien que ha tenido privilegios y quiere servir, pues tampoco lo podemos estigmatizar por ello. Pero yo sí creo que es importante hablar de algo. Este gobierno ha tenido muchos desaciertos, está pasando por una situación muy compleja. Cuando uno hace un cambio de gabinete, un cambio ministerial, pues lo hace para tratar de generar un fresco, para generar cambios. Sí. Y lo que yo veo es que van a seguir en la misma línea. Eso no va a generar un cambio de imagen de este gobierno. Yo no estoy hablando de la canciller Claudia Blum como persona. Estoy hablando del nombramiento que hizo el gobierno y de la línea que va a manejar en la Cancillería. Entonces no son cambios disruptivos, no es una persona que va a llegar a cambiar la política exterior que tenía Colombia o a proponer cosas que de pronto produzcan cambios más rápido, produzcan necesariamente un cambio en la imagen del gobierno. A eso me refiero yo. Al menos lo que ha dicho hasta ahora es sigue en la misma línea. Obviamente está recién llegada la señora, tiene que ver qué le dejaron y qué puede hacer. Nos vamos con Carlos Holmes, que arrancó con hipérbole su Ministerio de la Defensa, obviamente un halago grande a los militares colombianos. La fuerza pública seguirá contando con todo el apoyo y la confianza
Colombia tiene unas fuerzas que son consideradas las más profesionales del mundo y una de las policías más respetadas y admiradas. El uso de la fuerza debe sujetarse al respeto a las normas de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Que quede claro que en Colombia no se toleran las violaciones a los derechos humanos ni al derecho internacional humanitario. A ver, a mí se me ocurren más ejemplos de fuerzas más profesionales que las colombianas, sobre todo después de un bombardeo en el que cayeron 8 menores de edad. ¿Cómo ve a Holmes Trujillo? No, a mí me gusta esa declaración. Digamos, es una persona con peso, es una persona que conoce el país, ¿sí? Ha estado mucho más tiempo relacionado en los diferentes gobiernos, pues todo el reconocimiento, la trayectoria, tal. Me gusta esta intervención, ¿sí? De respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, pues en esta coyuntura tan difícil. Recuerde usted que la primera o de las primeras intervenciones del ministro Botero fue: hay que regular la marcha social, ¿sí? Y más de uno, nosotros los liberales quedamos miércoles. ¿Cómo así? Este señor hace entre sus primeras declaraciones un comentario tan fuerte. Me parece que el doctor Holmes es mucho más diplomático, ¿sí? Y yo creo que fue un acierto del presidente Duque en este nombramiento. Ha sido su especialidad. Ha estado muchos años De acuerdo. representando a Colombia en embajadas y en órganos internacionales. ¿Y eso uno que aprende de fuerzas militares? No, pero sí lo compromete mucho con el derecho internacional, lo conoce muy bien, Sí. lo entiende. Y esa, digamos, experiencia que tuvo como canciller, pues también le permitió conocer temas importantes que ahora puede aplicar el Ministerio de Defensa. Yo creo que es un acierto también del presidente Duque de haber designado esa tarea a Carlos Holmes Trujillo, además porque de los funcionarios del gobierno, de los ministros del gobierno, es el que más experiencia política tiene, el que más cancha tiene. Fue ministro de gobierno. El que más Fue cancha ministro de tiene, Gobierno, fue ministro de Educación, alcalde de Cali. constituyente, Creo que solo Mauricio Cárdenas ha tenido más, está empatado con Mauricio Cárdenas En la las cantidad dignidades que ha ocupado. en las dignidades que ha ocupado. Si usted quiere, ya veo. No, es que sí creo que Está bien, mándele, mándele. sí creo que esa experiencia se requiere en un gobierno donde muchos de sus ministros son criticados por la opinión pública y por el Congreso por falta de experiencia que tienen en los temas públicos y por la ausencia de relaciones con el Congreso de la República. Así que eso hay que rescatarlo, hay que destacarlo y acompañarlo en este trámite que ahora tiene esa responsabilidad como ministro de Defensa. Yo comparto con Horacio y con Carlos Fernando que realmente es un ministro que tiene peso. Y yo creo que hay un leve o sutil, tal vez no lo hemos reconocido acá en la discusión, pero yo sí creo que hay un cambio sutil, y espero que no sea tan sutil, pero creo que lo que en el fondo hay son dos ministros que tienen mucha más experiencia política. Sí. Y que han estado en el Congreso. Y que han estado en el Congreso. Ha sido presidenta una del Congreso, la otra ha estado ahí. Y yo creo que la interlocución con los partidos políticos, con el Congreso de la República, se puede mejorar, porque no podemos desconocer que hoy hay dificultades y hemos tenido dificultades. Pero creo que este cambio, que podríamos decir que no lo han puesto, digamos, en la mesa de discusión, yo creo que no es solo sutil, sino que a mi juicio es bien importante en la búsqueda de un mejor entendimiento con el Congreso, con dos personas experimentadas. Ojo, no necesariamente por haber sido presidente de una Cámara alta o baja como la doctora Nancy Patricia, pues hay dificultades hoy en día. Entonces, esperemos que a la doctora Claudia le vaya bastante bien en el Congreso. Ahora, Carlos Holmes sí tiene peso, tiene relaciones. Todo el mundo le reconoce un liderazgo. Ahí hay un tema Congreso. importante y es, ¿Sí? al presidente de la República le interesa establecer ese puente con el Congreso, porque uno puede tener la gente más experimentada, con las mejores relaciones con el Congreso, pero si el jefe de gobierno no le interesa que se establezca ese tipo de relaciones con el Congreso, es lo que estamos viendo. Pareciera que al presidente de la República no le interesan esos puentes con el Congreso, no tanto a los ministros. A ver, yo creo que hay algo pues importante para mencionar, y es que la vara quedó muy baja para Carlos Holmes. Es que el ministro Botero cometió muchos errores en su ministerio. El tema de la lavada de ropa, que era la lavada de la ropa, o como lavaban la ropa o colgaban la ropa. No, que se robaban los el hurto de ropa. En un departamento. El En tema el de la Bichada, protesta en el social. A ver, pero en fin, yo le pongo la los salida duros, de la es UNO, decir, el sí, bombardeo la foto en Caquetá, y el bombardeo. el dossier de Naciones Unidas, foticos. Entonces, en aras de eso, pues, hombre, nadie va
a dudar de las capacidades que tiene Carlos Holmes Trujillo para asumir la cartera de defensa. O sea, él tiene las capacidades. Va a generar cambios sustanciales si no hace nada por fuera de la norma, que era lo que le estaba pasando al exministro de Defensa. Pues yo creo que va a ser un ministerio normal. Pero si el gobierno como tal no cambia, si no empieza a cambiar la política de seguridad, que eso fue el debate que se le hizo realmente al ministro Botero, si no empieza a tomar en cuenta y a tener una relación con las Fuerzas Armadas y con las comunidades. Por ejemplo, mire lo del Cauca, ahorita lo decía, él mismo dijo, las mejores fuerzas militares, ¿por qué no podemos evitar las matanzas que están ocurriendo en el Cauca? Sí. Estamos terminando esta noche con el vamos hashtag. a empezar por ahí. Pero es que el problema del Cauca no es solamente, o sea, digamos, hay una problemática social importantísima y reconocible y hay una deuda histórica por resolver, pero tenemos que poder abordar un tema que creo que podría ser un gran acuerdo, que necesitamos luchar en contra del narcotráfico, de muchas formas, seguramente sustitución, de otras formas también generando posibilidades y alternativas para salir adelante, posibilidades de ingreso y desarrollo social, pero yo sí creo que el narcotráfico nos está cogiendo una ventaja que necesitamos poder poner en cintura. En el Cauca, pero también está ocurriendo en el Catatumbo y también está ocurriendo en Arauca. Cada uno con una problemática distinta, pero los temas de seguridad nacional sí están viéndose afectados en muchas regiones del país, que parece paradójico. Una fuerza pública tan preparada, combativa, de tanta experiencia, debería tener controlados esos territorios y no está existiendo. Esperemos a ver qué pasa con el nuevo ministro de Defensa, se le puede dar ese compás, le espera ese beneficio de la duda, pero sí hay una preocupación muy grande en el país en esos Carlos Fernando, lo que pasa es que yo creo que Pero por mucho tiempo dejamos de ponerle el acelerador a la lucha contra el narcotráfico y nos cogió ventaja. Ahora hay que tratar de recomponer el camino. Vamos 15 meses. 15 meses del gobierno de Iván Duque. Hoy hablamos del desgobierno que siente algún sector de la ciudadanía. Vamos a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Palpando el ambiente político luego de estos cambios en los ministerios, palpando que no hay muchos cambios, hay unos cambios de edad, de kilómetros, y yo hago aquí una corrección. Claudia Blum no tiene 71 años, tiene 65 años, error mío, y usted le estaba poniendo más años de los que tiene en realidad. Para que quedemos los dos en el problema. me lo voy a traer acá. A ver, salió la Gallup hace poquito y tiene dos datos que vale la pena volver sobre estos datos. La Gallup es la encuesta que hace un seguimiento y que tiene seguimiento más largo de opinión pública en el país. La favorabilidad del presidente Iván Duque llega a su peor momento en la Gallup. Ahí viene. Entonces, 69-26. Es el peor momento luego de 15 meses, se parecieron, 15 meses de gobierno. Y bueno, esto ya lo sabíamos y la curva ahí parece que no se tuerce y la tendencia, digamos, indica que la cosa no va bien, pero les voy a mostrar la de la percepción sobre el desempleo. Y la percepción sobre el desempleo está en el peor momento desde que la Gallup hace mediciones en el 2001. Yo aquí la cojo desde el 2014 nada más, para mostrar que esta es una percepción que, si bien le toca al presidente Iván Duque, viene desde el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Cierto? El descuelgue del desempleo, el 88% de las personas tienen una percepción desfavorable acerca de cómo está el tema del desempleo, apenas 6% una percepción favorable, y como les decía, es el peor momento de este tema, al menos en la encuesta Gallup. Y realmente lo que sucedió en términos de cambios ministeriales no iba para allá, ¿cierto? No va para el tema del desempleo, y no sé si ahí falta hacer algo más. Claro que sí. Mire, básicamente yo creo que el país viene dando unos tumbos bastante difíciles desde el punto de vista económico, y eso empezó desde la ley de financiamiento. Muchos le dijimos al ministro desde ese entonces que primero que todo mirara el tema de las exenciones tributarias. Aquí hay exenciones tributarias que tienen más de 70 años y que nunca las han tocado. No le estamos diciendo que las quite todas. Lo que le estamos diciendo es, había un artículo bastante interesante que hablaba de analizar las exenciones tributarias a fondo. Iba a haber una gente de la DIAN, iba a haber gente de Procuraduría, iba a haber gente del Ministerio, y que las que le sirvieran al país, que era lo que recomendaba la comisión de expertos, las dejaran, y las que no, pues las quitaran. Entre esas, pues lo que pasó fue que se pasó en la ley de financiamiento
ese artículo y el Plan Nacional de Desarrollo, que fue aprobado el 25 de mayo, se derogó esa misma comisión de expertos. Cosas como la destrucción del empleo, aquí hay una destrucción del empleo estructural, de la cual hemos venido hablando, y esa ley de la economía naranja que le exige para crear nuevos empleos a un empresario que de 3 millones de pesos mensuales por 3 años, sin comprometerlos para tener derecho a esas exenciones tributarias, sin comprometerlos a que generen empleo. Y eso también genera muchas dificultades. Ese fue parte del debate. Y tú, pues, que tienes experiencia que tuvimos la semana pasada con el ministro. Sí. Esas no son las soluciones que necesita el país. Pero digamos que yo no sería tan duro con el análisis económico que se está haciendo y no diría que está dando tumbos. Si comparamos el crecimiento económico que está teniendo Colombia o que proyecta tener Colombia con el crecimiento que va a tener Latinoamérica, está pero muy por encima. Nosotros estamos proyectando crecer al 3.4, mientras que Latinoamérica creo que crece casi que al punto 4, punto 6, creo que si mi memoria no me falla. La ley de financiamiento creo que en su espíritu lo que ha buscado es poder consolidar ese crecimiento. Adicionalmente ha aumentado el recaudo, ha crecido la inversión extranjera. Claro, pero usted no se atrevería a decir que Colombia es un oasis con esas... Yo no estoy diciendo, no estoy diciendo que no está dando tumbos. Creo que vamos en una senda de crecimiento. Pero cuando yo termino el argumento. El país venía creciendo cuando recibe Iván Duque al 1.8%. Sí. Creció el año pasado por encima y está creciendo al 3.4%. Tema de desempleo. Las cifras no las podemos desconocer, está cercano y ya pasando el doble dígito, pero tenemos una carga muy fuerte que no se ha analizado a profundidad y es lo que está sucediendo con la llegada de la migración venezolana y que tanto está afectando hoy la generación de empleo y reemplazando... Pero en eso hay opiniones diversas. Perdón, yo quiero hacer un comentario porque Daniel habla del crecimiento económico en el país, sí, y pone como referencia lo que está ocurriendo en Latinoamérica, pero la preocupación con el desempleo es que Colombia tiene una de las tasas de desempleo más altas del continente. A ver, estamos hablando de un contexto. Llevamos un año con una tasa de desempleo de 2 dígitos. Claro, esto viene ocurriendo, el aumento de desempleo desde el gobierno del presidente Santos, pero se ha incrementado el desempleo en este gobierno. Yo lo que pienso, muchas salidas del ministro de Hacienda, por ejemplo, cuando se le preguntaba sobre el problema del desempleo, cómo afrontarlo hace cerca de 2 meses, 3 meses, decía, no, es que no conocemos las causas. Hombre, ¿cómo vamos a atacar un problema? Las causas es que va a el país, Daniel. Pero el ministro no conocemos. Un segundo aquí. Entonces, démosle este un trasfondo y es que hay un paro nacional el próximo 21 de noviembre. Y es que para allá vamos. Este es un gobierno reactivo. Este es un gobierno que no ha sabido liderar la agenda, ni la agenda económica, ni la agenda política. ¿Sí? Realmente se podría decir que el país va por un lado y el gobierno tiene otra vía paralela. ¿Sí? Entonces, no le están funcionando las cosas al gobierno y ahí es donde se habla de un acuerdo nacional. ¿Sí? Un acuerdo para sacar adelante los temas económicos, un acuerdo para hablar... Un acuerdo en las formas estructurales. Pero un acuerdo también para la reforma política, para la reforma de la justicia. Pero si el gobierno piensa que con sus fórmulas mágicas del gobierno, de la gente del gobierno, de los expertos del gobierno, van a plantearle al país y al Congreso de la República, aquí están las soluciones, sin concertarlas, sin hablarlas, sin buscar apoyos en sectores que piensan diferente al gobierno, pues nada va a pasar. Pero déjeme, Juan, yo le pongo aquí un pedazo de lo que dijo hace un par de días el presidente Iván Duque frente a estos anuncios de paro y frente a esta oposición que se empieza a consolidar en las calles colombianas. Aquí se trata de hablar de nosotros. Aquí se trata de entender que como ya no está la reelección enfrente, se trata es de diseñar políticas de Estado que funcionen y no ver dónde le metemos el palo en la rueda al gobernante que ganó simplemente para que haya algunos que se quieran jactar del fracaso de políticas. Eso solamente es vampiresco políticamente. Porque aquí no podemos dejarnos llevar por las voces que llaman a incendiar la nación. En 15 meses no se cambian todos los problemas que envejecieron mal. En 15 meses no se refunda la República. Vampiresco. Él siempre utiliza unos adjetivos que son extraños. En otra ocasión fue el de la ponzoña política. ¿Se acuerda? Iván Duque, que es el presidente más joven en llegar a la máxima dignidad del Estado, tiene unos adjetivos que parecen de abuelito. Pero ¿usted cree que está sintiendo y que está palpando el pulso de lo que pasa el presidente con comentarios como esos, Juan Luis? Yo creo que está muy desconectado.
Y tengo que decir algo muy cortico, pero es lo siguiente, el crecimiento económico que tú mencionas es cierto, pero es un crecimiento que está encapsulado para ciertos sectores de las aseguranzas, de los bancos, y que no se distribuye equitativamente para la población, no genera empleo, no genera bienestar. Y eso es parte de las dificultades que está experimentando la población colombiana y el descontento que se tiene a nivel generalizado. O sea, aquí hay preocupaciones reales, hay un desempleo del 10%, hay una desconexión. Mire, empecemos por cuando entró el ministro Carrasquilla, prometieron en campaña que iban a menos impuestos, más salario. Y lo primero que hicieron fue tratar de poner un aumento del impuesto al IVA. Bueno, pero, o sea, pero se lo tumbaron ustedes. Pero esa desconexión, esas salidas en falso, esas mentiras que de una u otra manera él dijo y que han venido, esa ocultación de información, es lo que ha generado esa desconexión con él. Y por eso la gente tiene la necesidad de yo cojo algo que decía Serpa, y era este tema del acuerdo nacional. Lo propuso Roy Barreras después de tumbar al ministro Botero. Y usted lo sugería también cuando hablaba de que el gobierno parece no tener un interés en dejarse ayudar por el Congreso. Y aquí hay una forma muy caricaturesca de ver esa ayuda, y es decir que ustedes son unas rémoras que quieren chupar presupuesto y ocupar cargos públicos. Y todo eso puede ser cierto, pero también hay una intención de cogobernar y de construir en conjunto, que parece que el gobierno no quiere y no quiere ir por ese camino. Lo estábamos hablando ahora, Daniel. ¿Dónde están las reformas que el país necesita lideradas por el gobierno? ¿Dónde está la reforma a la justicia que el país requiere, que necesita? Preocupa en esas encuestas que usted hoy proyecta cómo la imagen de la Corte Constitucional es un 48, 47% más favorable, de la Corte Suprema de Justicia, de la justicia en general, de la Fiscalía. Es un tema que el gobierno debe afrontar y que el Congreso debe colaborar y que los partidos políticos estamos dispuestos a aportar la reforma política. No es justo que cada elección exista la preocupación de alterar los resultados electorales, de la compra de votos, y no se establezca Pero ninguna... ¿y usted qué quiere, No, Motoa? es que queremos un presidente, un gobierno que lidere estas reformas, que el Congreso participe, que colabore y que solucionemos los problemas del ciudadano. El desempleo, lo hablábamos ahora. Pero usted, ¿qué ¿Cuáles son quiere? las ¿Que propuestas? quieren entrar a la coalición? No, ¿quieren...? es que indistintamente de si hay Cambio Radical, el partido que represento, se ha declarado una independencia. Sí. Pero eso no tiene hoy relación con los problemas del país que el gobierno está liderando ni está llevando discusiones dentro de las Cámara de Representantes del Senado de la República. No está existiendo. Sí. Daniel, Eso es una agenda que bien lo dice Horacio José y lo dice Juan Luis, alejada de lo que reclama el país. se cae la ley de financiamiento. Entonces dice el gobierno, vamos a presentar una ley de financiamiento idéntica, ¿sí? Y prácticamente alertan con que es prohibido ponerle una sola coma a esa ley de financiamiento. Pero el cuento no de hoy en el Congreso es que van a tumbar la tercera parte del plan de desarrollo, la Corte Constitucional. ¿Sí? Y eso es gravísimo para el país, y ahí es donde se necesita la comunicación, y ahí es donde se necesita hablar con los partidos. No es mermelada, no es que realmente es la gobernabilidad del país, porque todo esto termina fregando la imagen del gobierno, que en últimas pues no es tan importante, pero sí es la confianza en el país. Ahora, uno podría decir también, bueno, el gobierno, el presidente Duque le ha tocado para apoyar también al senador Velasco. Pero le ha dejado hablar más bien. Le ha tocado tema de, digamos, contribuir en el posconflicto. Que todos los estados que han tenido estos conflictos internos, como Nicaragua, como El Salvador, como Guatemala, pues se han demorado varios años en volver a encontrar la hoja de ruta, el camino. Sí. Y hoy lo está viendo el presidente Duque. Eso es algo que también se puede mencionar. Pero no se han ayudado para entender le damos la palabra a usted después de la pausa. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, francamente desgobierno, ese es nuestro hashtag de hoy, pero usted nos va a convencer de lo contrario. Yo la verdad lo que siento es que el presidente Duque sí intenta generar los acuerdos. Creo que adicionalmente ha buscado generar una manera diferente de relacionarse con el Congreso, y eso ha generado unas tensiones que no podemos desconocer. Yo lo que creo es que tenemos que, entre los opuestos, buscar las coincidencias para poder avanzar, y yo sí creo que hay unos temas que nos pueden unir para poder generar que el país pueda seguir construyéndose. Y en esos temas, yo creo que aquí los hemos mencionado algunos de ellos, yo sí creo que tenemos que abordar de frente uno de los flagelos más grandes que tiene el país, que es el narcotráfico, pero al mismo tiempo el segundo flagelo, que es la corrupción.
Necesitamos tocar el tema de salud con profundidad, que eso le está doliendo a todos los ciudadanos. Necesitamos mejorar la calidad de la educación. Necesitamos generar posibilidades y oportunidades de ingreso para poder avanzar hacia la equidad. Y yo creo que son los temas y la agenda que nos deben unir. Tenemos muchas diferencias seguramente, pero yo creo que podemos encontrar unos puntos de encuentro. Pero el que nos Congreso en ayuden a eso avanzar. ha ayudado, ha apoyado. Los partidos han venido colaborando en esa agenda que medianamente ha presentado el Gobierno Nacional, en la aprobación del proyecto de las TIC, de la Superintendencia de Salud que le da mayores competencias. Todo lo apoyamos. O sea, se logró acuerdo con la ley de financiamiento, con el Plan Nacional. Lo que pasa es que los temas... Pero yo sí creo que ha habido acuerdos, o sea, esos el de la parte de los ejemplos de superintendencia lo acuerdos que sí se han votamos. podido generar. Claro, pero ahora se necesita un acuerdo para sacar la ley de financiamiento en 5 semanas. Son temas de mire, país, o sea, son temas... pero mire, Daniel, pero venga, déjeme- pilares de la democracia. No me quiero- tenemos marco fiscal para poder... No me quiero alejar recordar. del paro y de la manera en la que ciertos sectores políticos están reaccionando al paro. Juan, dame el del encapuchado. Entonces empezó a circular en internet este video de un supuesto encapuchado líder del paro nacional que habla de civiles, cosa que en mi experiencia solo hacen los militares. Y esto ha suscitado unas respuestas también en ciudades como Medellín. Y hay un ambiente que es tenso y que puede incluso llegar a ser peligroso. Bloquearemos las principales estaciones de Transmilenio de la ciudad, como son la de la calle 72, todas las de la 26 y el centro de la ciudad. En Medellín atacaremos el metro, las estaciones del Poblado, Acevedo y San Antonio. Tienen que quedar destruidas por completo. Recuerden, no atacar a civiles. No vamos a dejar que esa brisa castrochavista llegue a nuestro país. Es el momento de frenarla de una vez. El compromiso es con todos ustedes este 21. Nos vamos todos a las calles a proteger nuestra institucionalidad. Personal, ¡viva Colombia! ¡Retirarse! ¡Viva Colombia! Esas son un poco las caras de lo que se viene este paro. No sé si usted tiene ahí algo que decir. Bueno, yo creo que todos somos respetuosos y somos del derecho a protesta. Yo creo que eso o sea, eso es parte de las libertades y nosotros hemos sido unos defensores del derecho a la propuesta, del derecho a la protesta e incluso la hemos insinuado y las hemos convocado en ocasiones pasadas. Lo que a mí me preocupa personalmente es las vías de hecho y la violencia. Eso es lo que nos genera preocupación. ¿Pero usted cree que este es un paro que... Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy sale del foro de Sao Paulo? Yo lo que estoy diciendo es que queremos... Pues su partido lo está diciendo. Pero mire, lo que sí creo es que tenemos que tener cuidado, porque las últimas manifestaciones, lamentablemente, sin excepción, han terminado con hechos violentos. Y necesitamos tener cuidado. Yo no estoy diciendo precaución. Y yo lo que creo es que el derecho es válido. Lo que tenemos es que tratar de hacer un primer acuerdo en que la protesta sea pacífica. Yo creo que eso no A ver, estamos hoy viendo salió nada un diferente. comunicado de la Procuraduría de las Cortes apoyando como el derecho a protestar, diciendo también y pidiendo que el paro sea pacífico. Las centrales obreras han dicho lo mismo. Yo senador. realmente pienso que la protesta social no debe perder ninguna clase de legitimidad. Sí, por supuesto rechazamos el vandalismo, por supuesto no estamos de acuerdo con la violencia y esperamos que los que participen de la marcha del próximo 21 pues lo hagan de una forma decorosa, ¿sí? Siempre se debe buscar la forma de defender la protesta social, la manifestación, sí, tal, pero esperamos realmente un buen comportamiento de las personas que lo vayan a realizar. Y, por supuesto, Esperamos e invitamos, diría yo. hay que resaltar, invitamos, sí, y hay que resaltar pues este comunicado de las centrales obreras, en donde hacen un llamado a la calma, en donde dicen claramente que no apoyan ninguna clase de vandalismo ni de violencia, tal. Me parece que eso es bastante importante. Daniel, y yo creo que ahí muestra un acuerdo importante que hizo el presidente, y yo creo que fue gestado tripartita, Estado, empresarios, trabajadores, de generar un espacio para que si se va a generar la protesta, se pueda hacer con todos los derechos, pero en paz. A ver, y lo que él ha dicho es, toda reforma laboral y toda reforma pensional va a tratarse a través de este mecanismo tripartito. Y yo creo que eso es el ¿cierto? mecanismo que existe, pero es que además es que lo que preocupa es que se lleve a la protesta con desinformación. Nosotros no estamos diciendo que no se genere, pero no se lleve con falsas
mentiras, perdón, con Daniel, falsas verdades. Pero Daniel, ha habido pronunciamientos Daniel, del partido de gobierno mira, donde dicen el 75% del salario es el que se le debe pagar a los jóvenes. No, señor, eso fue, Sí. eso fue FANIF A y ver, FANIF, eso sí. no fue el Centro Democrático. Salario diferencial por regiones. Eso no es el partido de gobierno ni el gobierno. Quiero hablar dos temas. El primero es las razones para el paro y el segundo, la aprehensión que hay en los sectores afines del gobierno por el paro. Lo primero es que si han habido unos amagues, unos avisos de unas reformas que son muy contraproducentes, lo que se habló, lo que se mencionó de la reforma laboral, la reforma pensional, el holding financiero para las empresas del Estado, la posible privatización de ISA, que aquí lo mencioné alguna vez, que el ministro dijo que ya dijo que no, pero el contrato se pagó por 1.6 millones de dólares y ahí siguen en los estudios de la estructuración de la venta, contra la corrupción. El tarifazo nacional que nos tocó a todos o a muchos nos llegó el aumento de la energía por lo de Electricaribe, la reforma tributaria, el salario mínimo, en fin, hay muchas razones para el paro. Ahora, yo que creo que con estos vientos que han ocurrido en Latinoamérica últimamente, lo de Chile, tener cuidado, lo de Bolivia, el gobierno, pues este es uno de los peores gobiernos que hemos tenido. Si es que los niveles de aprobación, los niveles de aprobación, los niveles de aprobación, y mire las cifras de aprobación del presidente Duque han sido de los peores, y ustedes lo pueden mirar. No, Santos estuvo peor 4 años. Pero los de él han sido... Pastrana también estuvo por esos niveles. Y yo creo que él le asume, pero en una época y en una era donde las redes sociales mueven tanto la gente y está avisorando de pronto una especie de fenómeno que honestamente no creo que vaya a suceder. Espérate un momentico. No creo que eso vaya a pasar. Nosotros desde las bancadas alternativas venimos invitando a marchar de manera pacífica, que no vayan a haber manifestaciones de violencia, y lo que yo creo es un temor que no es infundado por los malos resultados que ha tenido en este gobierno. Saben que uno de los temas del paro que, claro, se revisa y se pone el espejo de lo que ocurre en Chile, lo que ocurrió en Ecuador, lo que está ocurriendo en Bolivia. Exacto. Pero yo pienso que no se puede tampoco desconocer los resultados electorales del 27 de octubre, porque yo sí creo que la ciudadanía ahí tuvo ilusión y tiene esperanza. En muchos de los gobiernos locales que antes se sentía que su voto no era tenido en cuenta. ¿Usted derrotando... va a parar, senador? ¿Usted va a parar? No va a parar, no voy a participar de la marcha, no voy a obviamente pero no va a sí creo que ese catalizador va a evitar que ocurran desmanes en la propuesta del 21 para el 21 de noviembre. Vamos a acompañar el paro el 21. Serpa. Sí, listo. Nosotros no vamos a parar, aquí estaremos el 21 con todo el análisis de esa jornada. Me voy a la pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de política. Esta noche la política que ahora se desnuda. Esto es Enredados. Nos enredamos con varios desnudos que hoy fueron tendencia en las redes sociales. Todo empezó con este tuit de María Fernanda Cabal sobre Gustavo Bolívar. Creo que el problema es de exhibicionismo. Bolívar le respondió, revista Cambio 2005, foto pública de una campaña contra el machismo que decía ¿por qué siempre son las mujeres las que se desnudan? Se nota que me están esculcando con juicio y como no hay fotos mías con narcos, ni he robado, ni he matado, ni he recibido agroingreso seguro, tienen que publicar esto. Gustavo Petro le dijo a la senadora, deberías hacer lo mismo, María Fernanda, te reto. Y hablando de desnudos, la hija de Aida Merlano es la nueva portada de la revista Soho, donde aparece esposada. ¿Quién será el próximo en destaparse? Nos vemos mañana con más Enredados. Los veo allá de psiquiatría. Lo que le garantizo es que esta barriga no la vamos a desnudar, pero... ¿Usted quiere ser presidente? No. ¿No? No. Entonces no va a tener que hacer campaña en Río y toda la vaina. Nada de eso. Ni juego bien al fútbol, ni bailo, ni nada de eso. Ni toca guitarra. Nada de eso. Pero bueno, eso sirve para llegar, pero no para gobernar. Estamos trinando esta noche con, francamente, desgobierno. Hablamos un poquito del expresidente Álvaro Uribe. Hablemos un poquito de Uribe, porque cómo no hablar de política y no mencionar a Álvaro Uribe. Yo veo a Uribe y no entiendo un poco en qué está. Por un lado está con el Foro de Sao Paulo y por otro lado está hablando de una crisis que de alguna manera explica el paro que se va a venir la próxima semana. El paro convocado para el 21 de noviembre hace parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo,
que intenta desestabilizar a la democracia de América Latina, secundado por grupos opositores cuyo propósito ha sido bloquear al gobierno del presidente Iván Duque. Este país necesita equilibrios sociales. Eso lo planteamos nosotros desde mucho antes que empezara el agravamiento, esta crisis en que estamos hoy. Nosotros hemos dicho, Colombia necesita menos impuestos a las empresas, mejor remuneración a los trabajadores. A ver, ¿y por qué traigo a Uribe? Porque era Álvaro Uribe quien le iba a dar manejo político al gobierno en el Congreso y iba a lograr que se pensaba sin tener que ceder demasiado en su coalición y la conformación de la coalición, Pero iba a dar un liderazgo. La pregunta que yo he hecho, Daniel, ¿el presidente le interesa? Porque si el presidente, el jefe de gobierno, no da esa línea, difícilmente cualquier ministro, cualquier senador puede generar esa comunicación con los partidos y con el Congreso de la República. Claro, pero ahora el presidente, entonces usted le pregunta y ya sabemos, él siempre habla de que él no se va a reelegir cada vez que le hablan de un acuerdo político, ¿no? Y que por eso él no es enemigo de nadie. Pero realmente la competencia política seguirá incluso después de Iván Duque y habrá un centro democrático que querrá aspirar a las elecciones del 2022. Y entonces no entiende uno qué es lo que está pasando. Bueno, pero digamos yo reacciono un poco a lo que mostraron, pues yo creo que hay una preocupación. Yo creo que, como lo decíamos, nosotros estamos a favor del derecho de protesta. Lo único que nos preocupa es que se genere en nuestro país sin intervención. Y creo que es una preocupación válida, que hay gente que no comparte, pero que simplemente ponerlo en la opinión pública, pues lo hace simplemente para aclarar preocupaciones. Segundo, nosotros venimos defendiendo una economía fraterna. ¿Qué es eso? Una economía fraterna es una economía que yo lo he venido dando la discusión, la empresa como casa común, donde todos los que cohabitan en ese lugar les vaya bien, a los proveedores, al colaborador, sí, medio ambiente, al Estado, al entorno social y obviamente a los accionistas. Entonces, si esa mesa o esa gran familia se desequilibra en algún lado, se va para un lado, va a generar grandes dificultades. ¿Y qué estamos sugiriendo nosotros? Generar y promover la iniciativa privada, pero también generar condiciones sociales para que le vaya bien al colaborador y a todo el resto de su entorno social. Eso es lo que están proponiendo, no es lo que está sucediendo, no es lo que está... no, esa fraternidad por un pacto para... Pero esa es lo que para frenar el desempleo en el país, que no lo han hecho. Volviendo a tu pregunta, yo creo que la respuesta del expresidente Uribe, primero, me da la razón en lo que yo venía diciendo ahora, y es hay un temor por lo pésimo que le está haciendo esta administración, viendo lo que ha ocurrido en Latinoamérica, de que aquí se replique de alguna manera ese tipo de fenómenos. Y por eso, pues como esa especie de advertencia que aquí no podemos dejar, que el foro de Sao Paulo, que entre otras, ese foro no tiene ninguna trascendencia, eso es mentira. Y lo segundo, es un discurso interno por la derrota que sufrió el partido de gobierno que no se había visto en la historia de este país en las elecciones que acabaron de pasar y tratando de manejar un discurso social para ver si de pronto, pues, de alguna manera conectan más con la gente, pero no lo ejecutan. Se le está pegando el hiperbolismo de Pero el discurso social siempre ha estado. Es una mezcla, y lo voy a ir simplemente a lo que hemos dicho siempre. Mano firme para ciertas cosas, corazón grande. El corazón grande es el discurso social. Familia en acción, víctimas, los guardabosques, y podemos pero seguir. Usted parece de otro centro democrático, porque usted pero siento que le da alergia, de sus labios no han salido las palabras foro de Sao Paulo, y siento que una alergia a ese tipo de derecha Daniel, que sale del centro democrático. No, yo soy firme en mis posiciones, soy claro. Creo que hay unas preocupaciones y unas tensiones en Latinoamérica que no podemos desconocer. Sí. Me preocupa que quieran intervenir en Colombia, pero creo que tenemos que tenerlas simplemente en la mesa y ponerlas sobre el tintero para la discusión. Miren, lo que vemos cada 8 días en la plenaria del Senado de la República es que el Centro Democrático se agarra con las FARC o con la izquierda, bandidos, sinvergüenzas, paracos, guerrilleros, matones, tal, etcétera. Ese es el Congreso de la República hoy en día. Y si no encontramos escenarios de negociación, de concertación, no vamos para ningún lado. Las cosas van a seguir así. Usted tiene unas muy buenas intenciones, Gabriel, sí, pero realmente ese no es el Centro Democrático que se ve en el Congreso cada 8 días. ¿Sí? Usted sabe cuáles son los discursos de María Fernanda Cabal, de Mejía, de todos estos compañeros suyos que en cualquier discusión pues se les vuela la piedra y entonces se arma una pelotera. Mire lo que pasó ayer martes en el Congreso de la República. Entonces
Yo sí insisto, se debe hacer un acuerdo. Y no es el acuerdo de Roy, porque el gobierno nunca jamás va a aceptar entonces hacer un acuerdo y que Roy saque pecho, porque eso es así, esa es política. ¿Sí? Es el acuerdo para Colombia. ¿Sí? Y yo sí creo que se debe sacar adelante, de lo contrario estamos en la olla. Y lo dejamos ahí, está planteado, hay ganas de hacer acuerdo, no hay con quién. Eso es lo que parecen decir, al menos en las bancadas independientes. Muchas gracias, señores, espero verlos por aquí. Gracias, Daniel. Muchas gracias de nuevo a ustedes, muchas gracias. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.